Bueno, hoy le damos la bienvenida a Eduardo Sacheri. Él nació en Buenos Aires en 1967, es profesor y licenciado en Historia, ejerció la docencia universitaria durante casi 20 años y en la actualidad sigue dando clase en el nivel secundario de la provincia de Buenos Aires. Es autor de cuentos y novelas y publicó toda su obra en Alfaguara. Los libros, ha publicado libros de relatos como Esperándolo a Tito, Te conozco, Mendizábal, Lo raro empezó después, Un viejo que se pone de pie, Los dueños del mundo y la antología La vida que pensamos, los dos volúmenes que reúnen las columnas escritas para la revista El Gráfico, Las llaves del reino y El fútbol de la mano. Y las novelas, La pregunta de sus ojos, Araos y la verdad, Papeles en el viento, Ser feliz era esto, La noche de la usina, que es premio Alfaguara de novela del 2016, Lo mucho que te amé y El funcionamiento general del mundo. Araos y la verdad fue adaptada al teatro y La pregunta de sus ojos, Papeles en el viento y La noche de la usina fueron llevadas al cine. Como todos sabemos, El secreto de sus ojos ganó el Oscar en el 2010 y fue llevada al cine por Juan José Campanella, y Eduardo Sacheri y Campanella escribieron ese guión. Bueno, la obra de Sacheri ha sido traducida a más de 20 idiomas y es también guionista y colabora con revistas nacionales e internacionales. Eduardo, te dejo la palabra, te paso la palabra mejor. Bueno, buenos días, les agradezco mucho la hospitalidad de recibirme en sus conversaciones. Moira me aclaró que tratara de iniciar yo nuestro diálogo hablando algunos minutos. Yo le había advertido a Moira que a mí me pone bastante incómodo esto de quedar a cargo de la conversación, sobre todo una conversación que entiendo ustedes mantienen periódicamente, en tanto especialistas, en tanto expertos, en tanto académicos, digamos, etiquetas todas muy bien ganadas que a mí me exceden absolutamente. Es decir, el convidado de piedra en este encuentro soy yo, precisamente porque no reúno esas condiciones. Mi biografía se inició, y probablemente sus minúsculos primeros pasos sí se parezcan más a los primeros pasos que han dado ustedes en sus carreras académicas, porque como estábamos hablando mientras se iban uniendo a nuestra reunión, yo me recibí de profesor en la universidad, hice mi licenciatura en Historia en la Universidad de Luján. Tenía como horizonte la idea de convertirme en un investigador que complementara esas actividades académicas con la docencia en la universidad, y sin embargo la vida me condujo en otra dirección absolutamente fortuita, azarosa, y que terminó siendo muy, muy agradable y muy placentera, pero que muy poco tuvo que ver con ese derrotero profesional que yo me había imaginado. Siempre me gustó, así como siempre disfruté mucho la lectura de historia, también siempre fue muy fuerte para mí la lectura de ficción, sobre todo novelas y cuentos. Lo entendí como una actividad secundaria, así me la imaginaba yo, pero
más o menos en la misma época en la que estaba haciendo mis seminarios de licenciatura y preparando mi tesis, a los veintitantos, 24, 25, 26 años. Soy un estudiante bastante tardío en ese sentido. Empecé, no sé si la palabra es por placer, porque a veces expresarlo así por placer suena a algo demasiado liviano o demasiado luminoso, y la escritura de ficción me parece que, como cualquier actividad artística, dista muchas veces de lo placentero, o en todo caso es tortuosamente placentero. En todo caso, si podemos, después lo charlamos. Pero bueno, lo cierto es que, como una manera de realización, esclarecimiento, profundización personal, empecé a escribir ficción. Sobre todo relatos breves. En esa primera etapa yo no tenía ninguna formación específica para para la escritura creativa. Hago una pausa y pienso, no sé si hoy, 30 años después, hay muchos caminos institucionales para el aprendizaje de la escritura creativa. Hay algunos hay que hace 30 años no existían, pero en ese momento era un verdadero desierto. Desde el punto de vista, no había ninguna institución que a vos te formara al respecto, entonces supongo que por eso me lancé con cierta ingenua perseverancia a la escritura, pero sin la voluntad de que terminara en nada esa escritura. En el sentido de no me imaginaba publicando, no me imaginaba, mucho menos, viviendo profesionalmente de la escritura de ficción. Una serie de casualidades venturosas que se fueron encadenando me permitieron no solo publicar mis relatos en diversos libros a los cuales aludió Moira, sino que después mi primera novela, La pregunta de sus ojos, se convirtió en una adaptación cinematográfica, El secreto de sus ojos, a través del trabajo con Juan José Campanella, y el éxito que cosechó esa película, tanto a nivel de espectadores como de premios, y sobre todo con el Oscar que obtuvo en 2010, significó una expansión, una visibilidad para mi carrera literaria, que me brindó la oportunidad, ni más ni menos que de dedicarme casi por entero a esa labor. Yo ya venía descuidando salvajemente, les diría, mi carrera académica. Yo durante muchos años di clases de Historia Económica Mundial en Económicas, en la UBA, es decir, estaba cada vez más alejado de una carrera académica sólida y coherente. Y después del Oscar y las oportunidades abiertas en el mundo de la literatura y del cine, me llevaron a darme cuenta que tenía que dar por terminada esa parte de mi carrera. Entonces renuncié a la UBA en 2012 o 2013, y solo me quedé con un puñadito de horas de clase en escuelas secundarias, que no tienen nada que ver con la profundización, sin duda, del conocimiento histórico, pero me gusta hacer, por motivos más, si uno se descuida, emocionales, afectivos, que por motivos de inquietud intelectual, indudablemente. No sé, Moira, creo que estuve bien con estos 7, 8, 10 minutos de presentación. No me pidas más, no me pidas más, porque ahora ahora realmente dialoguemos. Digo yo, Moira. Espera, que está silenciada, me parece, Moira. Sí, perdón, tenés razón, muchísimas gracias. Él me dijo así claramente desde el primer día, por favor, que sea un diálogo. Así que vamos a pasar a dialogar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una también. Ah, bueno, dale Carolina, y después yo.
A ver, te quería hacer una consulta, Eduardo. ¿Cómo surge la idea? O sea, una vez que a vos se te prende la luz con un tema, una idea, ¿cómo empezás a abordarlo y cuál es la metodología que utilizás después para poder, digamos, plasmar eso en un escrito, en una novela, en un relato de ficción, pero que también tiene un basamento? Por ejemplo, El secreto de sus ojos, sobre todo se ve que hay mucho trabajo también de otro tipo, que no solamente es ficción, ¿no? Que está contextualizado en un momento determinado. Entonces mi pregunta, a ver si es clara, es ¿cómo te salta la idea a vos? O sea, ¿qué mecanismos utilizás? ¿Es una cosa espontánea, momentánea, y después empezás a trabajarla? ¿Trabajás en varias en simultáneo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, mira, yo te diría que creo que concurren varias cosas, ¿no? Varios fenómenos o varias distintas. Por un lado, suele producirse como la recurrencia de una idea. A mí me pasa, sospecho que a muchas personas les pasa lo mismo, a mí también. Digamos que soy relativamente imaginativo, me gusta hipotetizar sobre las vidas ajenas. Cuando digo hipotetizar me refiero, sé perfectamente que a tal persona no le ha sucedido X cosa, pero me gusta imaginar el si le hubiera sucedido, qué hubiera ocurrido, etcétera, etcétera, con personas reales o a partir de esas personas reales, con la nada misma. Ahora, yo decía recién recurrencia. De las 5, 10, 15 estupideces, y perdónenme que lo diga de ese modo, que se me ocurren en un día, alguna de esas estupideces se me vuelve a ocurrir la semana que viene, o la otra, y la otra. Insisto, es una nimiedad, pero una nimiedad recurrente. Después de muchos años de escribir, ya puedo identificar que esa es la nimiedad de la que yo necesito hablar. Saben que usar el verbo necesitar puede sonar un poco ampuloso, dramático, pero eso es como esa minúscula obsesión personal que uno necesita poner en juego en la ficción, a partir de la libertad precisamente que te da la ficción. Reconocida esa necesidad de necesito servirme de esta historia, pero para hablar de algo mío que no tengo muy claro qué es, y no necesito tener muy claro qué es, simplemente me va a ser bien, de algún modo sinuoso y laberíntico me va a ser bien hablar de esto, viene la parte más argumental, que ahí sí entra esta otra cosa, donde a veces necesito documentarme, profundizar, o a veces mi biografía me da algunos elementos. Te doy un ejemplo. El secreto de sus ojos, la pregunta de sus ojos, está situada en... La película es más breve, por una cuestión de que en el cine siempre se trata de sintetizar. Cronológicamente, El secreto de sus ojos también está en el 74-75. O sea, gobierno de Perón, gobierno de Isabel Perón. La novela es más amplia, arranca con Onganía, pero el arco temporal se mueve también hasta el 75. Y tiene toda todo un costado judicial, la historia. Bueno, ese costado judicial de tribunales, pasillos, esas menudencias, yo las saco de mi propia experiencia laboral. Mientras yo estudiaba el profesorado en historia, trabajé en un juzgado criminal de Capital Federal durante 5 años. Era un trabajo muy agradable, digamos, muy útil para un estudiante universitario, ¿viste? Mediodía,
un sueldo más o menos decoroso, además un laburo interesante. Yo laburaba en un juzgado criminal, precisamente. Y cuando me fui de ese trabajo, lo lamenté profundamente. Esas decisiones profesionales que a veces toma uno, que dice, la verdad no tendría que haberme ido, porque era un laburo enriquecedor, interesante, estimulante. Bueno, escribir esa novela hace esas dos cosas, como, por un lado, permitirme a mí elaborar el duelo de haberme ido de ese trabajo que disfruté, me interesó, etc. Y al mismo tiempo utilizo los materiales de ese pedazo de mi biografía para trabajarlo más profundamente. Entonces te diría que es como esa concurrencia de necesidad personal y documentarme. A veces me puedo documentar biográficamente, que es la manera más simple. Les doy un ejemplo diferente. Yo saco el mes que viene una novela nueva. Esta novela vuelve a estar situada en 1975, pero sus protagonistas son miembros de organizaciones armadas. Se mueven en el mundo de Castelar, el oeste de Gran Buenos Aires, pero hay uno que es un miembro de una unidad básica de combate de montoneros y otro es miembro de una célula del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Para todo ese mundo minúsculo de las organizaciones armadas, tuve que leer un montón de los muy buenos laburos que ya hay, académicamente hablando, producidos en los últimos 10 o 15 años. Ahí es distinto, porque yo no tengo una experiencia cercana que me permita construir esa verosimilitud. Entonces ahí sí hay un laburo académico, si quieren, no académico, de revisión de lo académico, que me permite a mí situarme con más confianza y sentir que no estoy desafinando con el momento histórico al que aludo secundariamente. Como verán, cada pregunta de ustedes me da para hablar un montón, así que 2 preguntas más y creo que terminamos. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, me toca a mí. A mí me impresionan 2 cosas de lo que vos escribís, ¿no? Por un lado, algo muy profundo, algo muy argentino en lo que, cuando te leo. Bueno, yo siendo hija de inglesa y australiano, es como, yo no sabía muy bien lo que era hasta que fui a Inglaterra y descubrí claramente que no era inglesa, que era argentina. Bueno, lo que vos escribís me vuelve muy fuertemente con solo un argentino puede haber escrito esto. Esa es una impresión. La otra es, es como emocionalmente satisfactorio, muchas veces, ¿no? Es como que escribís el principio, el desarrollo y un final, y que en ese final hay justicia. Creo que es por eso. Estoy pensando sobre todo en la usina, ¿no? O la Odisea de los Giles. Entonces, mi pregunta es un poco cómo fue la infancia o la adolescencia. Bueno, un poco ya contaste. No sé si alguien puede explicar por qué es tan profundamente argentino lo que escribe. Pero bueno, no sé si puedes comentar algo. Mira, Moira, tal vez yo siento, y fíjate el verbo que utilizo, sentir, con toda la ambigüedad y al mismo tiempo el compromiso emocional de ese verbo. Yo siento que escribo ficción para entender mi propio mundo, mi propia vida. Y vuelvo a lo que pretendí introducir cuando comenzamos a charlar. Yo no es que me dije un día, voy a escribir ficción. Dije, voy a escribir un cuento. No sé para qué lo escribo, pero lo quiero escribir. Cuando lo escribí me sentí un poco mejor. 30 años después sigo haciendo lo mismo. Hay como,
creo que en cualquiera de nosotros hay una necesidad de entender, de elaborar lo que nos pasa, de encontrar un sentido, por lo menos de buscarlo, o de encontrar un sentido parcial a qué hacemos acá. Que creo que cada persona responde o elabora del modo que puede. Los que tenemos alguna actividad artística lo canalizamos por ahí. Entonces, yo siento que escribo para eso, pero claro, como el mundo que necesito explicar es el mundo de un argentino de clase media de un suburbio de Buenos Aires, ahí aparece la Argentina. No como una búsqueda voluntaria o consciente, sino como un hallazgo inevitable o como un marco inevitable. Seguramente, sí, como pasa con un montón de gente, mi vida hubiera atravesado una migración, por ejemplo, seguramente hubiera afectado mi escritura o esas historias o esos entornos. Como encima soy muy local, sigo viviendo a 20 cuadras del lugar en el que me crié. Mi mujer es de por ahí, mis hijos se criaron ahí y siguen por la zona. Sospecho que esa cosa tan local no hace sino acentuarse. No lo digo como un mérito, sino simplemente como una constatación. Entonces, tal vez al menos cierta forma de argentinidad, una forma urbana, de la pampa húmeda, de clase media, digo, sin ponernos específicos, que a lo mejor esta es una Argentina que más o menos compartimos, Mori, a lo mejor eso es lo que te permite tal vez detectarla. Yo siento que esa argentinidad viene por ahí. Y en cuanto a lo que decías de la estructura y los finales, yo me reconozco como bastante clásico en mi manera de escribir. Esto de, a mí me gusta narrar historias como nos enseñaron los griegos. Las cosas empiezan, se despliegan y terminan. Ese tríptico lo tenemos incorporado en el ADN, me parece, no es la única manera de escribir, indudablemente, o de hacer cine, por ejemplo, pero a mí me gusta más. Me gusta más como lector, me gusta más como espectador y me gusta más como autor. Ahora, al momento de establecer los finales, reconozco que si bien trato de que mis finales no sean absolutamente reparadores, sí me doy cuenta que en algún punto necesito establecer, aunque sea una reparación parcial. ¿Por qué te digo esto? Porque vos mencionabas La noche de la usina o la Odisea de los Giles, donde, bueno, suponete, los tipos recuperan el dinero que perdieron y uno dice, bueno, es un final reparador. Al mismo tiempo, uno de los personajes se va con un montón de plata, les roba un montón de plata. Entonces uno podría decir, bueno, no es tan reparador. Yo creo que me gusta sembrar finales relativamente polisémicos y cada quien, de acuerdo a su índole o su momento personal, se queda con uno o se queda con otro, porque suponete, a veces te pasa en un encuentro con lectores que alguien me diría, che, pero ¿por qué uno de los del grupo se robó un montón de plata? Pero es porque su apropiación de la historia fue esa. Gracias. Martín. Sí, gracias, Moira. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad de esta charla. Un poco volver a la primera pregunta que Carolina había ya planteado, y a mí se me ocurría en relación a cómo ves las fronteras entre la ficción y la no ficción, ¿no? Si vos, bueno, obviamente has escrito mucha literatura, hablaba sobre la importancia de la verosimilitud, también en algunas de las entrevistas
que por ahí es un concepto que vos incorporás, ¿no? O sea, en tus relatos ficcionales de todas maneras tienen que ser verosímiles y ya lo planteabas. Pero también, bueno, salió hace poco Los Días de la Revolución. ¿Cómo pensás esos dos registros? ¿Cómo funcionan en tu cabeza? ¿Cómo los concebís? Bueno, yo decía recién que soy bastante clásico y en general, cuando hago ficción, siento que mi pacto con el lector o con el espectador tiene que ser claro en cuanto a que es ficción, aunque sea verosímil. O sea, digamos, en la ficción creo que la condición es la verosimilitud, pero es una condición que te viene exigida por el artefacto artístico, no por una cuestión moral. Lo dejo ahí medio en el aire, y ahora después lo retomo. Cuando uno pretende escribir no ficción, un ensayo, aún con la ligereza y la modestia de miras de Los Días de la Revolución, yo creo que se mueve con una pretensión de verdad, si una afirmación tan ampulosa se me permite, que es totalmente diferente. Y no me gusta en general cuando la ficción aterriza en un momento histórico X y se toma determinadas licencias que pueden eventualmente confundir al espectador. Y ahora trato, si me permitís, de hablar de cada una de estas tres cosas. Arranco por la segunda. Los Días de la Revolución es un libro justo público, naturalmente no son los académicos, no les va a agregar absolutamente nada a quienes saben de historia rioplatense de las primeras décadas del XIX, y en todo caso al contrario, lo que pretende es tomar ese conocimiento tan interesante generado en las universidades argentinas en las últimas décadas y acercarlo a un público que no tiene ni idea. Porque realmente ese público no tiene ni idea, ese público masivo no tiene ni idea de las muchas preguntas nuevas que se han formulado de los 80 para acá en historia, ni en los nuevos enfoques, o sea, la mirada o el consumo de divulgación histórica es un consumo extremadamente tradicional, bastante anacrónico, que viene recorriendo andariveles que están diseñados en la década de 30, 40, 50 del siglo XX, y ahí están. Por suerte, yo a este libro le tenía miedo que el público fuese refractario a un planteo que intentaban ir por otro lado, y no lo fue. Al libro le fue muy bien. Daría para pensar, y ya termino con esta parte, si ese público lector alcanza a divisar las grandes diferencias de enfoque entre, pongamos, la historiografía revisionista, por decirte, y lo que yo intenté mínimamente acercar de historiografía de los últimos 40 años. Es decir, a veces temo que haya una simple, ay, me gustó también, qué lindo que esté el libro, pero de una mirada muy ingenua, y que no permita hacer como esa cosa un poco comparativa. Pero bueno, en cuanto a la verisimilitud, en literatura y en cine, es algo que en el cine te insisten mucho. La gente del mundo del cine tienen una preocupación por el espectador que los escritores en literatura no tenemos. Yo lo fui aprendiendo de dialogar con la gente del cine, no sé cómo decirles. Están directores, productores, guionistas, siempre están como mucho más atentos a cómo va a ser recibida la pieza, la obra, que como estamos los escritores.
Sospecho que porque hay una envergadura de negocio y hay una instantaneidad en la aceptación o el rechazo que los libros no tienen. Entonces, hay como un mandato de si algo es inverosímil, el espectador pierde el interés. ¿Viste? Como un mandamiento de ese mundo de yo te tengo que ir contando una historia, pero si en algún momento a vos te parece inaudito, te desinteresás. Y es un pecado que el mundo del cine no desea cometer jamás. Y ojo que, aunque digamos, si se trata de una historia de vampiros, ustedes me podrían decir, bueno, pero no hay vampiros, todo es inverosímil. No. En el mundo de los vampiros se mueve la frontera del verosímil, pero existe. Un vampiro no saca una AK-47 y empieza a matar gente. No, el vampiro te muerde en la yugular y se alimenta de tu sangre y no puede ver la luz del sol, por darlo como ejemplo. Y por último, me detengo un minutito. Yo recuerdo el año pasado el interesante debate que se produjo alrededor de la película Argentina 1985 sobre esto de contamos una ficción, pero situada claramente en un hecho histórico reciente del país, y cuáles son los límites de lo que podemos inventar o qué tenemos que respetar. Digamos, no me voy a meter a juzgar, simplemente lo cito como interesante debate alrededor, donde los guionistas se defendían diciendo, no, pero esto es una ficción. Yo no tengo por qué seguir un criterio de veracidad histórica. Pero bueno, como debate me resulta interesante. Bien. Gustavo, habías levantado. Dale, Gustavo. Sí, bueno, ¿qué tal, Eduardo? Muchas gracias por visitarnos, digamos, ¿no? Dos cosas. Bueno, una me toca muy de cerca, que es la localidad, porque yo soy de Castelar. Y me crié a una cuadra de la casa de Eduardo, en Blanco Encalada. Blanco Encalada 1900, sí. ¿Cuál? Blanco Encalada. Cierto. Cuando yo leí no quiero hacer de esto una conversación, cuando yo leí Los Dueños del Mundo, era mi barrio. El pozo que describe lleno de agua, yo lo recuerdo perfectamente. El colectivo no podía pasar, que era el 238 en aquel entonces, ¿no? Y jugábamos ahí, yo soy un poco más grande que él, pero no quiero hacer de esto una cosa sentimental, pero la verdad que me tocó muy, muy de cerca, porque era la vida, describía cosas, detalles que me acuerdo de esa novela, que es un recuerdo de infancia, ¿no? Una casita de correo que parecía un chalet alpino, que quedaba a la vuelta por la calle Guido Hispano, me acuerdo perfectamente, y una casa que yo visité, que era la de una maestra de la escuela donde yo fui, que fue abandonada en la esquina de Mitre y Guido Hispano, que vos entraste ya con la casa abandonada. Yo la conocí funcionando. De una familia irlandesa, una historia muy interesante, familiar, digamos. Pero en fin, no importa eso. El peso de la localidad es muy fuerte en tus escritos, ¿no? Eso tiene que ver porque, digamos, preferís situar. Ahora escuché que tu próxima novela también va a estar vinculada a la zona oeste, a Castelar, en fin. Eso por un lado. ¿Cuál es el peso? Si tiene que ver con el gran conocimiento que tenés de la zona, no te fuiste, vivís ahí desde tu nacimiento, tenés muchas experiencias vitales, entonces, digamos, el escenario que creas es ese, porque es el que más conoces. Y la segunda, que no tiene mucho que ver con esto, más de historia, digamos, yo leí, creo que en algún lugar, vos fuiste a la Universidad de San Andrés en un momento, me parece que en algún lugar que leí que ibas a seguir este proyecto de historia argentina, una suerte de, ahora entiendo que es digamos, es una traducción de los nuevos aportes historiográficos al gran público. No sé si te ves vos así, y si efectivamente lo vas a seguir. Creo que tenías planeado varios tomos más, ¿no? Ahora veo que estás haciendo una novela, no sé si estás escribiendo al mismo tiempo las dos cosas, si vas a poner en remojo lo otro para volver a la ficción. Son dos cosas, localidad y esa, ¿no? Bueno. Y para mí es emotivo estar aquí viendo a alguien que se crió en mi mismo barrio, y siempre pienso cómo un chico de Castelar llega a hacer esto, ¿no? Pero en fin.
Bueno, me quedo pensando en la maestra de la casa de la esquina. En otro momento charlamos nosotros, nos juntamos en un café y nos ponemos melancólicos, pero Después sin te lo duda... cuento. Y tenemos por... una amiga común que es Marina Schroeder. Oh, grande Marinés, grandísima profesora que tuve. Bueno, por el lado de la localidad, Gustavo, tiene que ver con lo que hablamos antes con Martín de la verosimilitud también, indirectamente. Yo creo que está bueno siempre y cuando uno lo haga con límites, el dichoso asunto de los límites y de no excederse, ¿no? Que en cualquier ámbito es difícil. Creo que está bueno cuando uno recrea como el telón de fondo de su historia con cierta pericia. Y el lugar donde yo puedo hacer eso es la zona oeste de Gran Buenos Aires, Castelar, Ituzaingó, Morón, Aedo, esa zona de Gran Buenos Aires. Vos fíjate, yo mencionaba antes La pregunta de sus ojos, la novela del secreto de sus ojos, donde hay otra geografía que es Tribunales, pero que también la recreo a partir de la experiencia. Cuando no lo consigo, hay una novela mía que se llama Lo mucho que te amé, que está ambientada en Palermo. Es una familia de Palermo de los años 50 y 60. ¿Pero por qué es Palermo? Porque es el barrio de mi abuela. Porque la idea es poder hacer lo mismo, aunque sea con esa distancia. Bueno, está bien, no da para que sea Castelar, porque esta familia de clase media, etcétera, etcétera, tiene más lógica en un barrio de la ciudad, porque además el Castelar de los 50 es muy diferente de lo que yo necesito para esa novela. Entonces ahí viene, viste, esto de a veces no todo puede estar situado donde vos querés, pero que sea un lugar que conozco, que me dé esa dosis de familiaridad donde yo sienta que no estoy tocando de oído o que no estoy inventando. En ese sentido, me parece importante, sobre todo para que se lo pueda apropiar quien no es del lugar. Yo siento que cuando uno como escritor de ficción se mueve con cierta solidez en una geografía, se puede aprender bien desde otras geografías. Suponete, yo jamás estuve viviendo en un pueblo del norte de México cercano a la frontera con Estados Unidos. Pero si quien me propone leer una novela ambientada ahí sí lo hizo, puedo introducirme familiarmente en esa geografía. Es una suerte de cosa hospitalaria para el lector, que son de esas cosas que si están bien hechas no se notan. O sea, no hace falta que se note. Al contrario, si se nota, yo suelo hacer muchos símiles con la costura, porque mi abuela era una muy buena costurera. Si la costura está bien hecha, no se nota. Si la ropa cae bien sobre el cuerpo, uno no nota que cae bien, nota cuando cae mal, cuando hay un hombro más alto que el otro. Bueno, con la escritura pasa un poco lo mismo, ahí va lo de esa localía que vos decías, Gustavo, me parece. Y en cuanto al otro que me preguntabas, mira, sinceramente no era mi idea que fueran más libros. En realidad, ese libro surgió a partir de un podcast que yo hice para una plataforma danesa que se llama Podimo, que los tipos estaban interesados en desembarcar en lengua española, y entonces estaban contactando distintas figuras supuestamente conocidas de habla española para que hicieran podcast. Yo dije, obviamente había un dinero de por medio que me permitía a mí suspender mis otros laburos y ponerme a desarrollar un poco esto de, bueno, te hago un podcast de la revolución de independencia en el Río de la Plata.
Pero con esta idea de salgamos de ciertos enfoques antiguos, traigamos algunas cosas nuevas que era básicamente el Alperín de Revolución y Guerra. O sea, tampoco yo venía con lo último de lo último que yo tampoco tengo. Tengan en cuenta este despegue mío de la labor académica que ya lleva más de una década, lo cual me hace cada vez estar más desactualizado en lo personal. Pero bueno, funcionó ese podcast, los de la editorial me propusieron convertirlo en un libro, y mi idea era que iba a ser un fracaso estrepitoso. Por esto que les comentaba antes, que yo les decía, mira, me parece que mi público, cuando digo mi público, los de las novelas y los cuentos, lee mi ficción, no va a leer un libro de historia. Quienes gustan de leer divulgación histórica están acostumbrados a ciertos guiños, ciertos relatos, ciertas épicas, no épicas de lo narrado, sino del narrador. Esto de vengo acá golpeándome el pecho de que te voy a derribar los mitos en los que creciste engañada. Creo que entienden. Y el lector de eso está como bastante ávido de eso. Y está bien, o sea, es como parte del... Hay un pacto lector ahí también. Bueno, por eso yo pensaba que iba a ser un fracaso. Y desde la editorial estaban al contrario muy confiados. Y tanto que me dijeron, bueno, pero espera, vos escribís este libro hasta 1820, partís de la base de una Argentina inexistente, en la previa, bueno, ¿hasta cuándo seguirías? Y así, en esas conversaciones dije, bueno, yo creo que me tendría que extender todo el siglo XIX como para que distintas áreas de construcción de un Estado-nación estén más o menos sólidas, tanto las de lo institucional, lo político, lo económico, las representaciones. Imagínense, bueno, dije, bueno, yo diría que para 1880, no, más bien para 1916, jugando un poco con esta idea de Hobsbawm, de un siglo XX corto, iniciado en el XIV, por favor no tomen esto en serio, sino como una simple especulación. Yo pensé, bueno, en cierto modo uno podría decir que el siglo XX argentino se inicia en 1916, tal vez con el cambio de régimen. Tomen esto, insisto, como una simple aventura momentánea, y yo creo que llegaría a 1916. Y desde la editorial apostaron mucho a eso y se creyeron mucho que el libro le iba a ir bien, y la verdad que tuvieron razón. Le fue súper bien a este libro, cosa que yo no me imaginaba. Eso me llevó a que yo ahora alterno, sinceramente alterno, no soy capaz de tener dos proyectos al mismo tiempo. Soy absolutamente incapaz. Entonces, estuve buena parte del año pasado escribiendo un segundo volumen que abarcaría desde 1820 hasta Caseros. En cuanto a la periodización, no soy en absoluto original. Iría con un segundo volumen hasta el 52, con un tercer volumen hasta el 80, y con este cuarto volumen hasta el 16, cuarto volumen que tendría que ver sobre todo con la consolidación del Estado, la consolidación territorial, el despliegue de un determinado modelo económico y de inserción en el mundo, y la construcción de una sociedad absolutamente renovada con todo el tema inmigratorio. Y eso, y yo digo, bueno, 1916 podría ser un momento para parar. Y ahí sí estoy decidido a parar para no verme sometido a las, ¿cómo decirlo?, a las fuertísimas tensiones ideológicas del presente que no quiero que me arrastren a estar todo el día en Twitter enojándome y peleándome con mucha gente. Qué Bien. lástima. No, es que también hay un problema
de mi formación, que dentro de todo, yo fui jefe de trabajos prácticos de Argentina 1 y Argentina 2. Entonces, viste que eso, aunque hace un montón de cosas nuevas que tengo que leer, vieron que no es lo mismo. Bueno, ¿qué me falta leer para juntar con lo que sí trabajé? Que asomarme un siglo XX donde soy un neófito absoluto. O sea, para mí es un desafío no faltarle el respeto al laburo académico, porque, digamos, no quiero hacer eso que deploro en esa divulgación de pésima calidad de la que hablábamos antes. Entonces, convertirme yo también en un charlatán de feria, no quiero. Y cuanto más me aleje de lo que conozco un poco más riesgos corro, me parece. Perdón, estaba muteada. Martín, te toca a vos y después está Carolina. Y pobre Eduardo, a ver, adelante. Vamos a ver que nos Bueno, aguante. entonces rápido. Me gustaría que nos hablaras un poco de fútbol y literatura, ¿no? Viste esta frase, chiste tan común de el fútbol no es cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa conexión entre fútbol y literatura? ¿Como expresión de qué? ¿Metáfora de qué? ¿Cómo ha funcionado a lo largo de tus trabajos, de tus novelas, cuentos? Mira, cuando yo empecé a escribir, les conté que era una cuestión de drenar mis sentimientos, mis preocupaciones, mis deseos, mis temores, sirviéndome de los materiales de los que está hecho mi vida. Y el fútbol es uno de esos materiales. Juego al fútbol desde que nací, amo a un club desde que nací, con toda la pueril profundidad que eso implica. El ámbito del juego, sea el juego que sea, es un ámbito donde somos chicos sin mediaciones. No tenemos los seres humanos en general tantos ámbitos donde nos lancemos de manera tan abrupta, tan abierta, tan definida a desear, exigir, necesitar, expresar eso que deseamos, exigimos o necesitamos, como en el ámbito del juego. Hablo del juego más allá del fútbol, lo que pasa es que, claro, para muchos argentinos, el juego por antonomasia es el fútbol. Entonces, en ese sentido, para mí fue casi natural que algunas de mis historias tuvieran que ver con el fútbol. Creo que tuve mucha suerte en empezar a escribir textos de fútbol a mediados de los 90, porque fue un momento bisagra en el consumo de fútbol en la Argentina. A mediados de los 90, el fútbol se volvió un negocio mediático mucho más importante que lo que había sido antes. El fútbol codificado, el dinero del fútbol codificado para los clubes, el Mundial del 94, el de Estados Unidos, que es el primer mundial verdaderamente global, televisivo más que otra cosa, si los que sean futboleros entre ustedes probablemente lo entiendan a qué aludo. Y en ese momento bisagra, la literatura vinculada con el fútbol le permitió a mucha gente como tomar distancia mínimamente de ese proceso vertiginoso que estaba ocurriendo y pensarlo de otro modo, etc. En mi caso personal, que un programa de radio, en Radio Continental, empezara a leer mis cuentos, les dio una visibilidad descomunal que me permitió empezar a publicar. O sea, mis cuentos primero fueron radiales antes de ser publicados en un libro. Pero, y agrego una cosa más, para ese entonces
se consolidaron dos figuras literarias muy queridas por el público, más allá de la actitud de la crítica literaria, que no fue generosa con ninguno de los dos. Estoy hablando de Osvaldo Soriano y de Roberto Fontana Rosa. Ninguno de los dos recibió un trato caluroso por parte del establishment literario, pero fue tal la recepción del público hacia sus escritos, sus cuentos de fútbol, que perforaron el prejuicio. Y hoy en día, en el mundo de las letras, se los valora de otro modo, se los respeta de otro modo, y se acepta al fútbol como materia literaria. Que me parece que el fútbol, en tanto fenómeno cultural digno de estudio, en diversas áreas, ha sucedido lo mismo. O sea, hoy se puede estudiar académicamente el fútbol, cosa que, pensémoslo, en los 80 hubiera sido un escándalo, prácticamente. Que alguien dijera, bueno, mi tema de tesis tiene que ver con el fútbol y puntos suspensivos, no importa. O voy a publicar un paper sobre... Hoy no es impensable. Por supuesto que hay lugar para, como en todos los ámbitos, para laburar bien o laburar mal, pero creo que, bueno, esa es un poco mi aproximación. Carolina. Bueno, yo te agradezco nuevamente poder hacerte una pregunta, o sea que me abuso de tu generosidad, y te quería consultar una cosa que habías dicho muy al inicio, ¿no? En la primera pregunta que te había hecho, y seguir un poco con esa línea. ¿Cuánto tiempo te lleva desde esta nimiedad que vos decís que te aparece y que te vuelve a aparecer una semana siguiente, y así sucesivamente, en transformarlo en algo concreto, ¿no? Algo para trabajar? Digo, porque me imagino que eso tenés que descartar otras temáticas, otros problemas, otras ideas que te fueron surgiendo, ¿no? Y digo, desde ese inicio, ¿no? Que empezás con este proceso de la escritura, vos utilizás una metodología determinada, por ejemplo, cronológica, iniciás tu novela desde el inicio que se te ocurre, o desde el momento que la tenés más clara, un pasaje, una problemática para resolver, y después le vas dando, digamos, condensación con una introducción, un primer capítulo, un segundo, un tercero. O sea, ¿cuál sería tu metodología? Y te pregunto algo, finalmente, la última pregunta sería, hablaste un poco del público específico al quien vas pensando, ¿no? Un público amplio, un público general, tenés muy presente el público académico para esta última publicación que tenés. Pero mi pregunta sería, ¿vos pensás en cada uno de tus trabajos en alguien específico que te está leyendo, a alguien que estás destinando esa escritura, o siempre es un público variado o amplio en tu cabeza? A veces puede ser hasta un familiar que te imaginas que te está leyendo, ¿no? O que se lo estás escribiendo. Bueno, y no te pregunto más nada. Gracias. Arranco por el final, Carolina, que la tengo más fresca. ¿Sabés que el tema del público para este libro de divulgación de historia lo viví como una limitación, porque no es algo en lo que suelo pensar. Para este libro sí me pareció importante pensarlo, sobre todo a qué público no debía dirigirme, que era al de los académicos, y a qué público sí debía dirigirme y con qué facilidades del público en general que no tuviera ni idea. Habitualmente no me detengo y no me gusta detenerme en pensar el público, o en todo caso, el público es como una cosa así medio difusa, sin rostro y sin edad y sin género, porque de lo contrario temo paralizarme, que es algo que me pasó mucho con el libro de divulgación, ¿viste? Esto de, espera un momento. Cuando uno se pregunta, che, ¿me van a entender? ¿No me van a entender? ¿Me van a seguir? ¿No me van a seguir? Esa es como una fuerza que me parece que tiende a paralizarte. Yo siento que es preferible cuando uno escribe ficción, insisto, cuando uno escribe ficción, decir, bueno, voy a escribir el libro del mejor modo que pueda. Lo voy a corregir 700 veces. Pero el público soy yo. No por hacerlo onda Luis XIV, sino, o sea, no lo piensen como una montaña de ego, sino como una renuncia
a la parálisis, mejor dicho, como un modo de sobreponerte a la parálisis de la mirada del otro. Ese es el gran problema del público, la mirada del otro. Viste que vos es algo que sospecho que ustedes en el trabajo necesitan tener extremadamente en cuenta, inevitablemente, y que es algo que para mí tiene la ventaja de la ficción, que es, no sé cómo va a llegar, no sé qué va a sacar cada persona de esto. Y después vas a una feria del libro y te encontrás con mujeres y con hombres, con gente grande y con gente joven. Y vos decís, bueno, buenísimo. Pero buenísimo porque no sé quién es el público. Nunca sabré quién es el público. Y eso está bueno porque te da un margen de libertad. En cuanto a tu pregunta más metodológica, no hay una sola manera de laburar, definitivamente. Yo te mencionaba recién a Soriano, por ejemplo. Osvaldo Soriano, leí muchos reportajes que le hicieron donde el tipo decía, yo encuentro una primera frase que me agrada, me estimula, me motiva, y me pongo a escribir una novela. Y no tengo ni idea de qué pasa en el capítulo 2. No tengo ni idea de qué pasa ni de quién aparece en el capítulo 2. Esa es una manera de escribir absolutamente legítima. No es la que uso yo. Yo soy un tipo muy ordenado a la hora de escribir, y ese orden incluye un largo periodo, y ahí voy a la primera parte de tu pregunta, largo periodo que puede ser un año, donde estoy pensando, organizando y estructurando. Y no elijo esta palabra porque sí. Para mí, los libros son una estructura narrativa. No son solo, o aspiro a que no sean solo una estructura narrativa. Y vuelvo a lo de mi abuela y su costura. Mi abuela hacía unas cosas hermosas, todas con moldes. O sea, ella hacía los moldes, primero dibujaba, quiero hacer una cosa así, después hacía los moldes, después agarraba la tela, después cortaba sobre los moldes. No sé si el ejemplo es válido, pero una novela es bueno ver. El tema es este. Bien, ¿cuál es la geografía? En general, la mía, pero la mía puede ser Castelar, puede ser Morón, puede ser Aedo, puede ser Ituzaingó, o Palermo, como esta que les decía antes. Bueno, ¿cuál es la época? Porque la época determina, nos condiciona. No es lo mismo vivir una historia de amor prohibido en 2023 que vivirla en 1950. Por eso esa novela se traslada 70 años para atrás, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son los personajes? ¿Cómo arranca esta historia? ¿Qué pasa en el medio y cómo termina? Todo eso son cuadernos que parecen a cuadernos a punta de facultad. Si ustedes vieran eso materialmente, verían como apuntes de facultad. Flechitas, globitos, listitas, tachaduras. No es texto. Definitivamente no es texto. Recién cuando yo tengo todo ese panorama claro, que insisto, me puede llevar como un año, viene la escritura, donde empiezan los problemas estrictamente literarios. Termino la respuesta. Yo empiezo por el capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1. O sea, fracaso, 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 fracaso. Capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1, 2 y 3. 1, 3, 4, 5. Fracaso, fastidio, enojo, frustración. Capítulo 1, 3, 4, 5. Sigamos. 6, 7, 8. Sigamos. 9, 10. Y encontrar ese tono que les decía en otro momento. Encontrado es, no importa que esté en el capítulo 15. Hay un montón de problemas que dejé atrás, pero no importa. Sigo para adelante. ¿Pero por qué sigo para adelante? Porque tengo la estructura. Sé a dónde voy. Yo necesito esos planos. Tiempo total, en mi caso, 2 o 3 años. Pero guarda, algo importante, yo tengo mucho tiempo disponible para esto. En eso tengo un gran privilegio. Mis libros se venden y vivo de los derechos de autor. Y encima de vez en cuando vienen, me encargan un guión de serie
y te lo pagan re bien. O sea, es como un mundo medio raro este. Lo normal, si vos escribís ficción, es que lo hagas en los tiempos que te dejan los laburos que te dan de comer. Esa es la verdad. Y así era en mi caso hasta El secreto de sus ojos. Yo del secreto de sus ojos para acá, de repente dije, upa, puedo renunciar a la UBA, puedo renunciar a esta escuela, puedo renunciar a toda esta escuela, y de repente me encuentro con que, ponele, hoy martes, terminamos nosotros, me vuelvo a Castelar, a la tarde tengo 4 horas para escribir. Cuando digo para escribir, depende de en qué etapa esté. Como en este momento no estoy escribiendo novela nueva, sino estoy leyendo en detalle sobre la guerra de Malvinas para mi próxima novela, volvemos a esta cuestión de la documentación, porque está bien, yo no voy a escribir un libro de historia sobre la guerra de Malvinas, pero mis personajes atraviesan la guerra de Malvinas. Yo me pongo a pensar, ¿qué sé yo de la guerra de Malvinas? Más o menos, sí, 2 de abril, 1 de mayo los bombardeos, 2 de mayo el Belgrano, 18 de mayo el desembarco inglés, 14 de junio la rendición. ¿Dónde queda Darwin? ¿Dónde queda Monte Longdon? Entonces viene esta parte, decimos, bueno, para que encima la historiografía sobre la guerra de Malvinas tiene un costado mucho más periodístico que historiográfico, para lo que yo necesito. Porque yo necesito, ¿vieron esa historia militar bien básica? Hecha por militares, no por historiadores. Bueno, se los di como ejemplo de qué estoy laburando ahora. O sea, los próximos meses es eso mi vida, no es escribir ficción, sino aprender un montón de menudencias fácticas de la guerra de Malvinas. ¿Cuál era el armamento de los ingleses, del inglés de infantería? ¿Qué diferencia hay con el FAL que usaban los argentinos? Ese tipo de cosas. Me fui, me parece, mi respuesta, pero bueno. No, pero ahí está el tema de la historia en tus libros, ¿no? Que Jaime el otro día decía. Ahí aparece tu formación de historiador. Es que yo creo que cualquiera de nosotros tenemos una determinada manera de ver la realidad, que es histórica, pero la realidad de nuestras familias, de nuestras biografías, de nuestras parejas, de nuestro país, de nuestra universidad, tenemos una determinada manera, lo que pasa es que yo lo llevo a la literatura, pero nosotros todo el tiempo estamos sabiendo que no vivimos colgados en el aire. Vivimos en un espacio y en un tiempo que está relacionado con el uso de esos lugares antes que nosotros. No quiero ponerme a definir, pero es como la matriz que tenemos en la cabeza, y me parece que el público, le viene bien al público eso, y volvemos sobre lo de la verosimilitud. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque si no, ya estamos sobre la hora y lo vamos liberando entonces a Eduardo, y agradeciéndole muchísimo por por darnos este tiempo a nosotros. Gracias, No, Eduardo. al contrario, para mí fue un placer, les agradezco mucho la gentileza, estuvieron muy interesantes sus preguntas. Espero, si alguno se topa con el libro de historia, que no lo sienta como una falta de respeto. Espero haberme explicado suficientemente bien. y les mando un abrazo grande a Jaime, no por ser Jaime, sino porque fue mi maestro de la licenciatura, pero a todos ustedes, a todos los de Castelar y de Independiente, por favor, tenemos que hacer algo. Pongan plata para la colecta, miren, así se los digo con el dedito levantado. y en serio les agradezco mucho la compañía y les dejo un abrazo grande.